Imaginen una noche tranquila, sin luna. Levantan la vista hacia un cielo salpicado por incontables miríadas de estrellas. Cada punto de luz es un sol lejano, quizás con sus propios mundos orbitando. El universo se siente infinito y rebosante de maravillas. Ahora, visualicen que uno de los telescopios más potentes jamás construidos por la humanidad enfoca su lente en una minúscula y aparentemente insignificante porción de ese firmamento. Pasa horas, días, semanas, acumulando la luz que ha viajado por millones de años. Y de repente, en la imagen resultante, en medio de la dispersión de galaxias y nebulosas, los científicos distinguen algo imposible. Ven una sombra perfectamente definida, de un negro absoluto, como el carbón. Pero lo más desconcertante es que no hay nada, absolutamente nada que pueda proyectarla. No es solo una zona oscura, es un vacío palpable justo donde debería haber alguna materia. Hoy, nos sumergiremos en la historia detrás de esta enigmática fotografía. Intentaremos comprender qué fue lo que realmente captó el telescopio y por qué esta sombra sin objeto se ha convertido en uno de los mayores rompecabezas de la astrofísica moderna. Prepárense para un viaje sereno hacia los confines del universo conocido, donde las leyes de la física colisionan con lo inexplicable. Para dimensionar completamente esta anomalía, hablemos primero del instrumento que la detectó. Nos referimos al hipotético telescopio orbital, conocido como el Ojo del Horizonte. No es el Hubble ni el James Webb, sino una máquina ficticia de próxima generación, diseñada específicamente para rastrear los objetos más tenues y distantes del cosmos. Su espejo principal, ensamblado a partir de cientos de segmentos hexagonales, roza los 50 metros de diámetro. Esto le permite capturar fotones que han viajado hacia nosotros desde el amanecer del tiempo. El telescopio opera en un amplio espectro, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, dándole la capacidad de penetrar nubes de polvo y analizar la composición química de estrellas lejanas. El proyecto Campo Profundo era su misión principal. Consistía en apuntar a una sola región del cielo, en la constelación de Fornax, durante varios meses, buscando obtener la imagen más detallada del universo jamás registrada. Fue durante esta misión, mientras analizaba terabytes de datos, que el equipo de la astrofísica Dra. Evelyn Reed descubrió la anomalía. No era simplemente una zona con escasas estrellas, era una mancha de negrura absoluta que parecía absorber o bloquear completamente la luz de las galaxias situadas detrás. Si bien estos puntos oscuros son conocidos por la ciencia, como las nebulosas oscuras, siempre tienen una causa física identificable. Pero aquí no había ninguna, y es a partir de este punto que comienza una historia que obligó a los científicos a reevaluar los cimientos mismos de nuestra comprensión cósmica. Predeciblemente, la primera reacción del equipo de la Dra. Reed fue de incredulidad. Tenía que ser un error. En un instrumento tan complejo como el Ojo del Horizonte, una falla podía ocurrir en cualquier parte. Quizás un píxel muerto en la gigantesca matriz del detector. O tal vez una partícula cósmica de alta energía impactó el sensor en el momento menos oportuno, causando una interferencia temporal. Las primeras semanas se dedicaron a una verificación exhaustiva del hardware. Los ingenieros en la Tierra ejecutaron cientos de pruebas, analizando la telemetría del telescopio para cada instante de observación. Revisaron la calibración de los espejos, el estado del sistema de enfriamiento criogénico y el software que procesaba los datos brutos. Todos los sistemas estaban operando en perfecto estado. 0 desviaciones, 0 fallos. La sospecha se centró entonces en un artefacto de procesamiento de imagen. Quizás los algoritmos que ensamblaban miles de instantáneas en una única imagen panorámica habían fallado, creando esa mancha oscura. Los programadores reescribieron partes del código y aplicaron métodos de procesamiento alternativos, pero la sombra permaneció inmóvil, sin variar su forma ni su tamaño. Era una parte genuina de los datos, no un fantasma en la máquina.
Esta etapa de exclusión de errores técnicos fue crucial. Separaba un incidente rutinario de un potencial gran descubrimiento. Cada nueva verificación que confirmaba la integridad del telescopio solo incrementaba la ansiedad y la perplejidad del equipo. Estaban al borde de algo nuevo, algo que, por ahora, carecía de explicación. La sombra no era solo una mota oscura. Se comportaba como un absorbedor perfecto de luz, bloqueando la radiación de galaxias distantes, cuya luminiscencia apenas se vislumbraba en los bordes de la anomalía. Esto implicaba que había algo físico situado entre nosotros y esas galaxias. ¿Pero qué era? Una vez que descartaron por completo las fallas técnicas, los científicos se volcaron a buscar explicaciones astronómicas. La primera y más evidente hipótesis fue la de una nebulosa oscura. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, está plagada de esta clase de objetos. Son nubes gigantes de gas y polvo molecular extremadamente frío, tan densas, que consiguen bloquear por completo la luz de las estrellas que se encuentran detrás. En las fotografías se aprecian como agujeros negros en el firmamento. El ejemplo más famoso es la nebulosa Saco de Carbón, en la constelación de la Cruz del Sur. ¿Podría esa sombra ser algo así? El equipo orientó hacia el objeto otros instrumentos del ojo del horizonte, especialmente sus sensores infrarrojos. La clave es que, aunque el polvo de estas nebulosas está frío, siempre emite un débil resplandor de calor en el espectro infrarrojo. Es como buscar un gato negro en una habitación oscura usando una cámara térmica. Pero cuando enfocaron la sombra con luz infrarroja, no detectaron absolutamente nada. Cero absoluto. Ninguna radiación. Esto resultó ser extremadamente desconcertante. Cualquier nube de polvo, por muy fría que fuera, debería emitir un mínimo brillo térmico. Además, los bordes de la sombra eran demasiado nítidos, demasiado definidos para un cúmulo de gas y polvo. Las nebulosas suelen tener límites difusos y de apariencia fractal, pero esta anomalía era casi perfectamente circular, como si hubiera sido recortada con un compás. Esta geometría tan perfecta contradecía la naturaleza caótica de las nubes interestelares. La hipótesis de la nebulosa oscura, que parecía tan lógica, se desmoronó tras la primera prueba seria. El enigma se hacía cada vez más profundo. Si no era polvo ni gas, ¿qué podía bloquear la luz de forma tan perfecta sin dejar absolutamente ningún otro rastro de su presencia? El siguiente sospechoso en la lista de objetos astronómicos era un agujero negro. Para ser más precisos, un agujero negro de masa estelar que se interponía justo en nuestra línea de visión. Un agujero negro es invisible por naturaleza, pero ejerce una gravedad colosal que distorsiona el espacio circundante. Uno de los efectos clave de esta distorsión es el lente gravitacional. Un objeto tan masivo como un agujero negro curva la luz de las galaxias que se encuentran detrás, de manera similar a como una lente normal desvía los rayos. Si el agujero negro se hubiera ubicado justo entre nosotros y una galaxia distante, habríamos detectado distorsiones muy específicas. La luz de la galaxia se habría transformado en un anillo, conocido como el anillo de Einstein, o se habría dividido en múltiples imágenes separadas. El equipo de la doctora Reed analizó meticulosamente la luz de las galaxias situadas justo en los bordes de la misteriosa sombra. Buscaron el más mínimo indicio de distorsión gravitacional, pero no encontraron nada. La luz de esas galaxias de fondo estaba completamente inalterada. Simplemente se interrumpía abruptamente en el límite de la sombra, como si alguien hubiera descolgado una cortina perfectamente negra en el cosmos. Esto suponía un serio revés para la hipótesis del agujero negro. Por supuesto, cabría la posibilidad de que se tratase de un agujero negro de masa increíblemente baja que no producía un lente perceptible, pero, en ese caso, tampoco habría podido proyectar una sombra de tal magnitud. Había una clara contradicción. Adicionalmente, los agujeros negros, incluso los aislados, suelen estar rodeados por un disco de acreción, materia que cae hacia ellos y se calienta a temperaturas extremas,
emitiendo intensamente en el rango de rayos X. Sin embargo, el escaneo de la región en el espectro de rayos X tampoco arrojó resultados. No se detectó ninguna señal de actividad. El objeto era silencioso, tanto a nivel gravitacional como electromagnético. Simplemente estaba allí, bloqueando la luz, sin manifestarse de ninguna otra forma. Era como intentar describir un fantasma. Sabemos que está ahí, pero ningún instrumento logra registrarlo. La hipótesis del agujero negro fue, por lo tanto, descartada, sumándose a la anterior. La lista de explicaciones convencionales se estaba agotando rápidamente. En la ciencia, cuando los enfoques convencionales fallan, es momento de proponer ideas más audaces, incluso exóticas. El equipo empezó a considerar la posibilidad de que esta sombra fuera algo nunca antes visto. Una de esas hipótesis era un objeto compuesto de materia extraña. Según ciertos modelos teóricos, en condiciones extremas, como el interior de las estrellas de neutrones, los protones y neutrones podrían fundirse en un caldo de sus constituyentes fundamentales, los quarks. Si en ese caldo llegaran a predominar los llamados quarks extraños, podría formarse una materia estable conocida como materia extraña, o strangelet. Teóricamente, un objeto así sería increíblemente denso, y podría ser perfectamente negro, sin reflejar ni emitir luz. Tampoco generaría un fuerte efecto de lente gravitacional si su masa no fuera excesiva. Esto parecía muy prometedor. Sin embargo, esta hipótesis tenía un fallo. Según la teoría, si un strangelet Lambda chocara con materia ordinaria, comenzaría a convertirla catalíticamente en materia extraña. Este proceso sería irreversible y estaría acompañado de una potente liberación de energía. El objeto observado, aparentemente, había existido en el espacio durante millones, si no miles de millones de años. En ese tiempo, debería haber chocado con partículas de gas interestelar, pero no se registró ninguna señal de interacción, ni rastro de explosiones de energía. El objeto no solo era silencioso, sino completamente inerte. Simplemente no interactuaba con su entorno. Esto hacía que la hipótesis de la materia extraña fuese altamente improbable. Explicaba la negrura del objeto, pero no su pasividad total. Los científicos se encontraron de nuevo en un callejón sin salida. Parecía que cada nueva teoría resolvía un misterio, solo para generar otro. El enigma se volvía cada vez más complejo. Y al parecer, no existía una respuesta sencilla. Una vez agotadas las ideas relacionadas con la materia, incluso la más exótica, la atención de los científicos se centró en la propia estructura del espacio-tiempo. En cosmología, existen hipótesis sobre los llamados defectos topológicos, que son remanentes de los momentos más tempranos de la existencia del universo, cuando experimentaba transiciones de fase, similares a la congelación del agua. Uno de los tipos de estos defectos son las cuerdas cósmicas. Se trata de filamentos de energía hipotéticos, increíblemente delgados y extremadamente densos, que podrían extenderse a lo largo de distancias gigantescas. Si una de estas cuerdas, enrollada en un lazo cerrado, se cruzara en nuestro camino, se comportaría de forma muy extraña. No emitiría ni absorbería luz en el sentido tradicional, pero su colosal densidad energética generaría un intenso campo gravitatorio. Esto nos devolvía al problema del lente gravitacional, algo que, hasta ahora, no se había observado. No obstante, algunas teorías postulaban la existencia de defectos más complejos, como las paredes de dominio, membranas bidimensionales que separan regiones distintas del vacío. Si mirásemos una pared así de canto o de perfil, podría bloquear la luz sin generar fuertes efectos gravitacionales en sus bordes. Esta era una conjetura muy especulativa, situada en la frontera misma de la física teórica contemporánea. Era prácticamente imposible de verificar. Más que una hipótesis científica, parecía un ejercicio filosófico. Sin embargo, el hecho de que los científicos debatieran seriamente este tipo de ideas
revelaba lo insólito de su descubrimiento. Estaban dispuestos a considerar la posibilidad de que habían mirado tras el telón de nuestra realidad cotidiana y habían encontrado algo que no encajaba en el modelo cosmológico estándar. Quizá la sombra no era un objeto en el espacio, sino un defecto en el espacio mismo. Esta idea resultaba a la vez aterradora e increíblemente fascinante, pues abría las puertas a una física completamente nueva. Y es aquí donde llegamos a una de las hipótesis más intrigantes, y quizás la más crucial, que surgió durante estas discusiones. ¿Qué pasaría si no estuviéramos lidiando con la ausencia de luz, sino con la ausencia de algo más? ¿Y si esta fuera una sombra en el campo de la materia oscura? Recordemos primero qué es la materia oscura. Es una sustancia misteriosa que, según las estimaciones, constituye alrededor del 27% de la masa-energía del universo. No podemos verla, pues no emite, no absorbe ni refleja luz. Solo conocemos su existencia gracias a su impacto gravitacional sobre la materia visible, las estrellas y las galaxias. Ahora, imaginemos que la materia oscura no es completamente homogénea. ¿Y si en ella, al igual que en la materia ordinaria, pudieran existir concentraciones y, a la inversa, vacíos? ¿Y si la sombra, observada, no fuera un objeto que bloquea la luz, sino una especie de burbuja o agujero en la distribución de la materia oscura? Una burbuja así tendría menos gravedad que el espacio circundante. La luz de las galaxias distantes, al pasar por los bordes de esta burbuja, experimentaría una especie de repulsión en lugar de atracción, un efecto conocido como lente gravitacional negativo. Esto haría que la región nos pareciera más oscura, ya que la luz procedente de ella se habría dispersado hacia los lados. Esta hipótesis era elegante y hermosa. Explicaba la ausencia de radiación y la ausencia de un lente gravitacional ordinario. También daba sentido a los bordes bien definidos de la anomalía, pero tenía un enorme inconveniente. Era puramente teórica. Todavía no sabemos de qué está compuesta la materia oscura y menos aún, si puede formar estas burbujas estables. Si esta hipótesis llegara a confirmarse, constituiría la primera observación directa de la estructura de la materia oscura, un hallazgo digno del premio Nobel. El equipo de la doctora Reed comprendió que para verificar esta idea, necesitarían nuevos datos, nuevas observaciones, quizás utilizando herramientas completamente diferentes. A pesar de todos los intentos por mantenerlo en secreto, la noticia del descubrimiento comenzó a filtrarse en la comunidad científica. Primero fueron rumores, y después, mensajes anónimos en foros de astrofísicos. Cuando el equipo de la doctora Reed publicó finalmente su artículo en la prestigiosa revista científica, el efecto fue el de una auténtica bomba. El mundo de la ciencia se dividió en dos bandos. Los escépticos argumentaban que probablemente se trataba de algún artefacto desconocido hasta ahora o de una rara combinación de fenómenos ya conocidos que simplemente simulaban esa sombra. Exigían pruebas más sólidas y una confirmación independiente de otros observatorios. Por otro lado, muchos científicos recibieron la noticia con entusiasmo, considerándola una señal de que estábamos en el umbral de una nueva era de la física. Se desató una auténtica carrera. Los telescopios más grandes del mundo, tanto terrestres como espaciales, modificaron sus programas de observación para enfocarse en esa misteriosa región del cielo, en la constelación de Fornax. Los radioastrónomos apuntaron allí sus antenas gigantes, intentando captar la más mínima señal. Los especialistas en neutrinos y ondas gravitacionales también se sumaron a la búsqueda. Todos querían ser parte de este hallazgo histórico. Para el equipo de Evelyn Reed, fue un periodo complejo. Por un lado, estaban en el centro de todas las miradas. Por otro, cargaban con una responsabilidad inmensa. Cualquier error en sus cálculos iniciales podría costarles su prestigio y reputación. Revisaban sus datos una y otra vez, mientras repelían los ataques de los críticos, y buscaban nuevas formas de validar su trabajo. La atmósfera estaba electrizada por la expectación.
El mundo entero contenía el aliento, esperando a ver qué dirían los otros telescopios. ¿Confirmarían la existencia de la sombra o la desmentirían? En la ciencia, y en especial en un campo como la astronomía, donde los objetos de estudio se encuentran a distancias inimaginables, la confirmación independiente es el estándar de oro. Una sola observación, por convincente que sea, puede ser una casualidad. Pero si 2 o 3 telescopios diferentes, ubicados en distintas partes de la Tierra o del espacio, ven exactamente lo mismo, entonces se convierte en un hecho irrefutable. La primera confirmación provino del Observatorio Europeo Austral en Chile. Su telescopio VLT, Very Large Telescope, utilizando una tecnología y métodos de procesamiento de datos completamente distintos, fotografió la misma región del cielo. Y la sombra estaba allí. Era exactamente igual a la capturada por las imágenes del ojo del horizonte. Esto fue un golpe de gracia contra la postura de los escépticos. A continuación, entró en acción el telescopio espacial de rayos X Chandra. No detectó nada, lo cual, paradójicamente, era lo esperado. Y este vacío de información se convirtió en una confirmación crucial. En la zona de la sombra, no existían procesos de alta energía. El sistema de radiotelescopios ALMA, situado en el desierto de Atacama, tampoco registró ninguna emisión en ondas milimétricas, lo que descartó de forma definitiva la hipótesis de una simple nube fría de gas y polvo. Paso a paso, observación tras observación, la comunidad científica alcanzó un consenso. La anomalía era real. No se trataba de un error de cálculo ni de un artefacto instrumental. En el espacio profundo, existía algo que proyectaba una sombra circular, perfectamente negra, sin manifestarse de ninguna otra manera conocida por la ciencia. En este punto, la pregunta principal ya no era ¿existe?, sino, inevitablemente, ¿qué es? Y aquí, las opiniones seguían divididas. Cada grupo de investigación proponía su propia teoría, a veces completamente fantástica, y los debates, tanto en las salas de conferencias como en las páginas de las revistas científicas, se encendieron con renovada intensidad. Entre la multitud de teorías que se debatían en la comunidad científica, había una que la mayoría de los investigadores solo se atrevía a discutir en voz baja, en los pasillos de las conferencias. Era una hipótesis que trascendía las explicaciones naturales, adentrándose peligrosamente en el terreno de la ciencia ficción. ¿Y si esa sombra fuera en realidad un objeto artificial? ¿Y si se tratase de una megaestructura construida por una civilización extraterrestre de altísimo desarrollo? La idea de las llamadas esferas de Dyson fue propuesta por el físico Freeman Dyson ya en la década de los 60. Él sugirió que una civilización que alcanzara un cierto nivel de avance buscaría aprovechar la totalidad de la energía de su estrella. Para lograrlo, podría construir una esfera gigantesca que rodeara el astro, capturando completamente su radiación. Desde el exterior, una esfera así sería casi invisible en el rango óptico, pero debería emitir radiación infrarroja, ya que disiparía el exceso de calor. Sin embargo, la sombra observada carecía de cualquier emisión infrarroja, lo que contradecía la noción clásica de una esfera de Dyson. Pero, ¿y si no era una esfera, sino algo diferente? ¿Un gigantesco escudo diseñado para camuflar algo? ¿O quizás un portal que absorbía la luz, abriendo paso a otro universo? Estas ideas eran, por supuesto, pura especulación. No existía ninguna prueba de que el objeto tuviera un origen artificial, pero, al mismo tiempo, resultaba imposible refutar categóricamente la hipótesis. Permanecía en la periferia del discurso científico, como un recordatorio de que el universo podría ser mucho más extraño y estar mucho más habitado de lo que solemos imaginar. La doctora Reed y su equipo intentaban evitar el tema en sus publicaciones oficiales, centrándose en modelos físicos verificables. Pero en el fondo, cada uno de ellos, al contemplar esa sombra perfectamente circular en sus monitores, no podía evitar hacerse la misma pregunta. ¿Y si no estamos solos? Volvamos ahora a las hipótesis más científicas, aunque no por ello menos sorprendentes.
Una de ellas estaba ligada a la teoría de cuerdas y a la idea de las dimensiones adicionales. Según esta teoría, nuestro universo no es todo lo que existe. Simplemente podría ser una membrana o brana tridimensional, flotando en un espacio-tiempo multidimensional, al que denominamos hiperespacio. En este hiperespacio podrían existir otras branas, otros universos paralelos al nuestro. Normalmente no podemos interactuar con ellos, porque todas las partículas y fuerzas conocidas, a excepción de la gravedad, están confinadas a nuestra brana. Ahora bien, imaginemos que en este espacio multidimensional existe un objeto masivo que no está en nuestro universo, sino en el gran hiperespacio, aunque muy cerca de nuestra brana. No podríamos verlo ni tocarlo, pero sí podríamos percibir su influencia gravitatoria. ¿Y si lo que observamos no fuera más que una especie de sombra gravitacional proyectada por ese objeto desde otra dimensión? Esta idea, conocida como el modelo del Mundan mundo de las branas, podría explicar por qué percibimos el efecto gravitatorio, el bloqueo de la luz, sin ver ninguna fuente en nuestro espacio tridimensional. El objeto de origen, simplemente, no está aquí. Fue una suposición increíblemente audaz, que básicamente significaba que el telescopio, ojo del horizonte, había capturado accidentalmente la proyección de otro universo sobre el nuestro. Esta teoría resolvía muchos problemas: la ausencia de radiación, la falta de interacción con la materia, pero a su vez, planteaba nuevas preguntas, mucho más fundamentales. Si esto es cierto, ¿qué clase de objeto es? ¿Qué universo es ese? ¿Y podremos algún día saber más al respecto? Esta hipótesis trasladaba el enigma del nivel puramente astronómico al metafísico. En pleno apogeo de todos estos debates teóricos, con astrónomos de todo el mundo enfocando sus telescopios en la misteriosa sombra, el equipo de la doctora Reed logró un avance crucial. Fue uno de sus estudiantes de posgrado, un joven y brillante programador llamado Ben Carter, quien decidió abordar el enigma desde una perspectiva totalmente distinta. En lugar de centrarse en la naturaleza de la sombra, se enfocó en analizar sus límites con una precisión nunca antes vista. Carter desarrolló un algoritmo innovador que multiplicaba por cientos la resolución del borde de la sombra, examinando las fluctuaciones microscópicas de la luz emitida por las galaxias de fondo. Durante varias semanas, su superordenador se dedicó a procesar la inmensa cantidad de datos. Una noche, finalmente, el resultado llegó. El límite de la sombra no era perfectamente liso. Bajo una amplificación extrema, se distinguía una estructura definida. No se trataba de una simple aspereza aleatoria, sino de un patrón complejo, casi fractal, que se replicaba con una exactitud matemática. Pero lo más sorprendente de todo era su dinámica. El patrón no era estático, cambiaba de forma lenta, lentísima. Latía. La cadencia de estas modificaciones era ínfima. Un ciclo completo tardaba meses en producirse, razón por la cual había pasado inadvertido hasta entonces. Este hallazgo dio un vuelco absoluto a todas las teorías. Lo que se había considerado una sombra estática e inerte resultaba ser un objeto dinámico y activo. Esto implicaba que, fuera cual fuese su naturaleza, poseía una estructura interna y estaba experimentando algún tipo de proceso. El descubrimiento descartó instantáneamente muchas hipótesis previas. Era altamente improbable que un defecto topológico o un simple vacío en la materia oscura pudiera exhibir una dinámica tan compleja y regular. Por otro lado, encajaba perfectamente con la hipótesis de un origen artificial. Quizás se trataba de complejos procesos tecnológicos activos en la superficie de una megaestructura, o bien era la manifestación de algo totalmente inédito, un fenómeno natural gobernado por una física propia que desconocíamos por completo. El equipo de Evelyn Reed comprendió que, por fin, tenían la llave para desentrañar el enigma. Ahora solo les quedaba descifrar el significado de aquel patrón. El hallazgo de una estructura dinámica en el borde de la sombra desató una oleada de renovado interés y controversia. Científicos de todo el mundo intentaron modelar el patrón observado,
Los físicos teóricos construían modelos matemáticos complejísimos, en un intento por replicar esa respiración de la sombra. Algunos sugirieron que podrían ser oscilaciones de la superficie de una estrella exótica, compuesta por una forma de materia desconocida. Otros, en cambio, creían que el fenómeno se debía a procesos de aniquilación de materia oscura en el límite de alguna burbuja. Mientras tanto, Ben Carter, el mismo estudiante de doctorado que había descubierto el patrón, continuó con su trabajo. Intentaba discernir algún orden oculto, alguna señal, dentro de esa intrincada estructura. Aplicó a los datos métodos de criptoanálisis, los mismos que se utilizan para descifrar códigos complejos. Buscó secuencias repetitivas, patrones matemáticos, cualquier cosa que indicara que el diseño no era aleatorio, y lo encontró. En lo más profundo de ese ruido fractal, se escondía una secuencia simple y repetitiva. Era una serie de pulsos que se sucedían en el orden de los números primos: 2, 3, 5, 7, 11, y así sucesivamente. Esto no podía ser casualidad. La naturaleza adora la simetría y los fractales, pero rara vez recurre a los números primos. Era una señal clara de artificialidad. Era un mensaje. Alguien o algo, escondido tras esa sombra, estaba transmitiendo el mensaje más simple y universal imaginable. Un mensaje que cualquier civilización inteligente familiarizada con las matemáticas podría reconocer. No era solo un descubrimiento, era el primer contacto. La comprensión de este hecho golpeó al equipo como una avalancha. Habían pasado años buscando vida extraterrestre, escuchando señales de radio a través del proyecto SETI. Y ahora la habían encontrado donde nadie lo esperaba, oculta en forma de una sombra en una fotografía del espacio profundo. El instante en que la secuencia de números primos apareció en la pantalla del monitor, transformó para siempre la vida de todos los presentes en aquella sala. El shock inicial dio paso a la euforia, e inmediatamente después, a la pesada carga de la responsabilidad. Tenían en sus manos, quizás, el conocimiento más trascendental en la historia de la humanidad. ¿Cuál era el siguiente paso? ¿Revelarlo al mundo? Eso desataría una reacción impredecible, que iría desde el éxtasis global hasta el pánico masivo. Los gobiernos, las religiones, la estructura completa de la sociedad humana, todo podía ser sacudido hasta sus cimientos, o mantenerlo en secreto hasta que pudieran descifrarlo mejor, pero tenían derecho a ocultarlo. Tras un debate largo y atormentado, se tomó una decisión. Lo primero era realizar una verificación triple. Los datos fueron enviados anónimamente a 3 grupos independientes de criptógrafos y matemáticos, camuflados como un análisis de ciertos datos geológicos. Los 3 grupos, sin comunicarse entre sí, llegaron a la misma conclusión. La secuencia no era aleatoria, y con una probabilidad del 99,9%, era una señal artificial basada en números primos. Ya no quedaba margen para la duda. Al mismo tiempo, Evelyn Reed se puso en contacto con la dirección de su organización y finalmente con representantes de los gobiernos mundiales. Se formó una comisión internacional secreta para abordar el asunto. Científicos, políticos, militares, filósofos e incluso teólogos se reunieron para decidir el destino de este conocimiento. El mundo seguía ignorando todo, pero a puertas cerradas, su destino ya estaba siendo decidido. La humanidad ya no estaba sola en el universo, aunque todavía no lo sabía. Mientras los políticos y los militares debatían las posibles consecuencias y los riesgos, los científicos seguían con su trabajo. La prioridad ahora era desentrañar la naturaleza de esta señal y quién la estaba enviando. Bautizaron a la fuente como la sombra. Se puso en marcha un proyecto para monitorear continuamente el límite de la anomalía. Todos los recursos disponibles se volcaron en esta tarea. Los científicos buscaban hallar información más compleja en la señal. La secuencia de números primos era tan solo una tarjeta de presentación, una forma de captar la atención. Algo más debía ocultarse tras ella. Usando métodos de análisis más sofisticados,
descubrieron una segunda capa de información, mucho más compleja, codificada en sutiles cambios en la intensidad y la polarización de la luz en el límite de la sombra. Ya no era una simple secuencia, sino una vasta matriz de datos. El proceso de descifrado, largo y meticuloso, había comenzado. Era como intentar leer un libro escrito en un idioma completamente desconocido y sin diccionario alguno. Lingüistas, matemáticos y expertos en teoría de la información trabajaron día y noche sin descanso. Buscaban conceptos universales que pudieran ser la base de este lenguaje. Constantes matemáticas como pi o el número de Euler, leyes físicas, diagramas atómicos. Paso a paso, bit a bit, comenzaron a encajar las piezas de este increíble rompecabezas. Las primeras informaciones descifradas fueron imágenes. En las pantallas empezaron a aparecer diagramas que parecían planos de ingeniería. Eran imágenes de estrellas, galaxias, y lo más asombroso, un esquema idéntico al diseño del propio telescopio, Ojo del Horizonte. Ellos sabían que estábamos observando. No estaban enviando una señal al vacío. Nos estaban respondiendo. El darnos cuenta de que la sombra no solo existía, sino que también nos estaba observando y nos respondía, fue un segundo shock. Y no fue menos impactante que el primero. Esto lo cambiaba absolutamente todo. Ya no estábamos ante un monólogo, sino ante un diálogo. Pero, ¿quién estaba al otro lado de esa conversación? Los datos descifrados no ofrecían ninguna respuesta. No había imágenes de sus creadores, ni textos que hablaran de su historia o su cultura. Toda la información era estrictamente científica y matemática. Era una especie de enciclopedia del universo que nos había sido entregada. Contenía un conocimiento que superaba el nuestro por cientos, si no miles, de años. Fórmulas que describían la teoría unificada de campos, esa que Einstein buscó durante toda su vida. Mapas del universo que mostraban la distribución de la materia oscura con una precisión asombrosa. Tecnologías para el control de la gravedad y para viajar a través de agujeros de gusano. ¿Era un regalo de un valor incalculable? ¿O era más bien un caballo de Troya? Algunos miembros de la comisión secreta expresaron serias preocupaciones. ¿Y si este conocimiento resultaba peligroso? ¿Y si, al intentar aplicarlo, terminábamos aniquilándonos por accidente? ¿Sería una prueba para ver si éramos lo suficientemente inteligentes para manejar tal poder? ¿O, lo que era peor, una forma de transmitirnos un virus, informático o incluso biológico? Los debates se volvían cada vez más acalorados. Por un lado existía la posibilidad de resolver todos los problemas de la humanidad: el hambre, las enfermedades, la crisis energética. Por el otro, el riesgo de la aniquilación total. La humanidad se encontraba en una encrucijada, y la decisión que debían tomar era la más trascendental de toda su historia. ¿Qué era realmente la sombra? Los datos descifrados aportaron la respuesta a esta pregunta. No era una esfera de Dyson ni un sistema de camuflaje tal y como lo entendemos. Era una máquina de cálculo del tamaño de todo un sistema estelar. Un ordenador gigantesco cuya materia había sido transformada en un sustrato de cálculo, el llamado computronio. Utilizaba la energía no de una sola estrella, sino de un cúmulo estelar completo que residía dentro de esa sombra. Por eso no percibíamos ni luz ni calor. Toda la energía se dedicaba exclusivamente al procesamiento. El objetivo principal de esta máquina era la comprensión y el conocimiento puro. Fue creada por una civilización que hacía mucho tiempo había trascendido sus cuerpos biológicos, pasando a un nuevo plano de existencia y convirtiéndose en pura inteligencia. Esta máquina era su hogar, su cuerpo y su herramienta para explorar el universo. Durante millones de años, recolectó información, construyó modelos de la realidad y resolvió los enigmas más fundamentales de la existencia. Y ahora nos había detectado a nosotros. Una civilización joven, ruidosa y caótica, en un pequeño planeta orbitando una estrella insignificante, y decidió compartir su conocimiento. Esto no fue un acto de altruismo en el sentido humano. Más bien,
era comparable a un científico que comparte sus descubrimientos con un colega. Vieron en nosotros potencial, una chispa de conciencia, y decidieron ayudarnos a dar el siguiente paso evolutivo. La sombra no era simplemente un objeto, era una mente. Antigua, poderosa y absolutamente incomprensible. El conocimiento transmitido se estructuró en varios niveles. El primer nivel abarcaba la física fundamental y las matemáticas. Era considerado relativamente seguro y podía divulgarse sin mayores riesgos. El segundo nivel se centraba en tecnologías aplicadas, nuevas fuentes de energía, ciencia de materiales y biotecnología. Este nivel fue clasificado como secreto, dado su potencial uso bélico. El tercer nivel, el más profundo de todos, fue cifrado con una complejidad extrema. Los científicos especulaban que contenía información sobre los propios creadores, su filosofía, y quizás sobre otras civilizaciones del universo. O bien, podría albergar tecnologías capaces de aniquilar estrellas y galaxias. El acceso a este estrato estaba estrictamente prohibido hasta nuevo aviso. Fue el inicio de una silenciosa revolución científica. Dotabona-Tepomo, bajo la dirección de una comisión internacional, se fundaron institutos de investigación secretos por todo el planeta. Las mentes más brillantes del mundo comenzaron a aplicar estos nuevos conocimientos. Los primeros resultados resultaron ser asombrosos. Se diseñó un prototipo de reactor de fusión fría, capaz de alimentar energéticamente a toda una ciudad utilizando solo agua común. Se desarrollaron nuevos materiales, tan ligeros como el plástico y resistentes como el diamante. En el ámbito médico, se inició un avance decisivo en el tratamiento de enfermedades genéticas y del envejecimiento. La humanidad se encontraba en el umbral de una era dorada. Sin embargo, todo esto se mantenía oculto a ojos del público general. La versión oficial para el mundo seguía siendo la misma. La sombra era un fenómeno natural inexplicable, quizá vinculado a la materia oscura. Pero, ¿por cuánto tiempo más podría ocultarse la verdad? Lo inevitable ocurrió unos años más tarde. Se produjo una filtración masiva de información. Uno de los científicos involucrados en el proyecto secreto se hartó de la lentitud y la excesiva cautela de la clase política. Él creía que este conocimiento le pertenecía a toda la humanidad y que mantenerlo oculto era sencillamente un crimen. Entregó una parte de los datos de nivel 2 a un reconocido periodista de investigación. La publicación de este material tuvo un impacto que superó con creces las expectativas más osadas. El mundo estalló. Al principio, la reacción fue de incredulidad, y hubo acusaciones de que se trataba de una burda farsa. Sin embargo, cuando expertos independientes confirmaron la autenticidad de los datos, e incluso algunas corporaciones presentaron prototipos funcionales basados en esa información, negar la verdad se hizo imposible. La reacción social fue tumultuosa y profundamente contradictoria. Algunos experimentaron euforia y una inmensa esperanza en un futuro radiante. Otros sintieron un pánico paralizante ante lo desconocido, el miedo a los dánaos trayendo presentes. Las organizaciones religiosas, por su parte, cayeron en una crisis profunda e ineludible. Las teorías de conspiración brotaron como champiñones. Algunos sostenían que era una estafa gubernamental, un ardid para imponer un nuevo orden mundial. Otros, por su parte, estaban convencidos de que marcaba el inicio de una invasión alienígena. Estallaron disturbios, se desataron crisis económicas, las viejas alianzas se desmoronaron y surgieron otras nuevas. La humanidad demostró no estar preparada para semejante regalo. La verdad no la liberó, por el contrario la sumió en el caos más absoluto. El período, que más tarde sería bautizado como la Gran Conmoción, se convirtió en el desafío más complejo en toda la historia de la civilización. Quedó dolorosamente claro que lo más difícil no era adquirir el conocimiento, sino saber cómo gestionarlo y utilizarlo con sabiduría. Mientras el caos azotaba la tierra, el diálogo con la sombra continuó. Pero la dinámica de esta conversación había cambiado.
La humanidad, a través de una comisión internacional, comenzó a formular preguntas que trascendían la ciencia y se adentraban en la filosofía, la ética y el significado de nuestra existencia. Las respuestas llegaban de la misma manera. Complejas construcciones matemáticas y lógicas, completamente desprovistas de cualquier rastro de emoción. La sombra nunca ofrecía consejos ni intentaba imponer una perspectiva. Se limitaba a ofrecer información pura, modelando posibles escenarios de futuro y exponiendo las consecuencias inherentes a cada decisión. No actuaba como un mentor, sino como un simple instrumento. Poderoso, sí, pero absolutamente imparcial. A partir de estas respuestas, la imagen de su propia historia empezó a tomar forma. La civilización creadora de la sombra había atravesado una crisis espejo hacía miles de millones de años. Estuvieron a punto de aniquilarse a sí mismos al obtener acceso a tecnologías que excedían su madurez social y ética. Sin embargo, lograron sobrevivir, se unificaron y optaron por el sendero del conocimiento, renunciando completamente a la necesidad de poder y la expansión territorial. Se transformaron a sí mismos en la sombra, buscando convertirse en observadores eternos y custodios del saber. Nunca interferían en el desarrollo de otras civilizaciones, pero si detectaban potencial, ofrecían una oportunidad, un impulso clave, tal como había ocurrido con la humanidad. Creían firmemente que cada raza inteligente debía recorrer su propio camino, cometer sus propios errores y finalmente hallar sus propias respuestas. No eran deidades, eran jardineros que siembran semillas en los confines del universo y simplemente esperan a ver cuáles logran germinar. La crisis que asolaba la Tierra, tal como sucede con cualquier tempestad, comenzó a amainar con el tiempo. La humanidad, enfrentada a la inminente perspectiva de la autodestrucción, halló finalmente la templanza y la fuerza para detenerse. Las nuevas tecnologías, que en un inicio habían sido fuente de grandes discordias, empezaron a rendir sus frutos. La energía a bajo costo resolvió la plaga del hambre y la pobreza. Los avances médicos más recientes lograron vencer la mayoría de las enfermedades. La amenaza de una guerra global se disipó cuando se hizo evidente que, con este nuevo nivel tecnológico, cualquier conflicto se convertiría inevitablemente en el último. Así comenzó el lento y arduo proceso de edificar una nueva sociedad. Una civilización global fundamentada ya no en la competencia feroz, sino en la cooperación mutua. La sombra se integró plenamente en la cultura humana. Para unos, representaba un símbolo de esperanza. Para otros, un eterno recordatorio de la ineludible responsabilidad de la especie. El estudio de sus señales se erigió como la máxima prioridad científica. Los viajes a otras estrellas, antes meramente un sueño, se transformaron en una palpable realidad. La humanidad comenzó su expansión hacia el cosmos, no ya con la mentalidad de un conquistador, sino con la humildad de un explorador, de un aprendiz. Había madurado. El enigma que había comenzado con una pequeña mancha oscura en una placa astronómica, condujo a la humanidad a una profunda transformación, marcando una nueva etapa en su evolución. Nos forzó a dirigir la mirada no solo hacia las estrellas, sino también hacia nuestro propio interior. Bueno, volvamos al principio de todo, al instante en que el astrónomo vio por primera vez esa anomalía en la pantalla. ¿Qué era exactamente? ¿Una falla del equipo? ¿Una nebulosa oscura? ¿Un agujero negro? Como veremos, la realidad resultó ser mucho más extraña y sorprendente de lo que jamás podríamos haber imaginado. Esta historia, aunque sea ficticia, ilustra un principio fundamental en el conocimiento científico. Cada nuevo enigma, cada anomalía que no encaja con las teorías existentes, no es un problema, sino una oportunidad. Es una ventana hacia un mundo nuevo e inexplorado. La historia de la ciencia está llena de estos ejemplos. El descubrimiento de los rayos X, la radiactividad, la radiación cósmica de fondo. Todo comenzó con observaciones que contradecían las nociones aceptadas.
Los astrónomos que miran a través de sus telescopios están, en esencia, haciendo lo mismo. Buscan en el silencio del cosmos estas sombras, estas anomalías que podrían ser la clave para la próxima revolución científica. Cada nuevo hallazgo es un paso más en el camino infinito de comprender el universo y nuestro lugar dentro de él. Y quién sabe, tal vez justo ahora, algún telescopio real esté observando un rincón oscuro del cielo y registrando algo que cambiará nuestro futuro para siempre. Al reflexionar sobre esta historia, surge la pregunta fundamental: ¿cuál es la verdadera naturaleza del contacto? Estamos acostumbrados a imaginar un encuentro con inteligencia extraterrestre, siguiendo los clichés de las películas de Hollywood. Platillos voladores, hombrecillos verdes y guerras estelares. Pero, ¿y si el contacto real es completamente diferente? ¿Y si es silencioso, discreto, casi académico? ¿Qué pasaría si la primera señal de otra civilización no llega como una simple emisión de radio, sino como un extraño campo gravitatorio, una composición química estelar anómala o precisamente como esta sombra misteriosa? El universo se comunica en el lenguaje de la física y las matemáticas, y probablemente es en este idioma donde tendrá lugar nuestro primer diálogo. Una civilización capaz de construir megaestructuras será, con toda probabilidad, tan radicalmente diferente a nosotros que la comunicación directa resultará imposible. Sus pensamientos, sus motivaciones, incluso su autoconciencia, podrían sernos completamente ajenos. Transmitir conocimiento fundamental es, quizás, la única forma de comunicación universal, comprensible para cualquier especie tecnológicamente avanzada. Es como si dejáramos un libro de texto en el bosque para otra tribu que nunca conoceremos. La historia de la sombra es una profunda reflexión sobre que no debemos buscar hermanos inteligentes que se parezcan a nosotros, sino más bien maestros. Maestros que pueden ser completamente incomprensibles, pero cuyas lecciones debemos esforzarnos por descifrar. Esta historia también plantea una importante pregunta filosófica sobre el conocimiento y la responsabilidad. Imaginen que tuvieran acceso al saber absoluto. ¿Qué harían con él? ¿Lo usarían para beneficio propio? ¿Lo compartirían con el mundo entero, arriesgándose a provocar el caos? ¿O lo ocultarían, juzgando que la humanidad aún no está preparada? Esta no es una pregunta trivial. Nuestra propia historia demuestra cómo los descubrimientos científicos pueden conducir tanto al mayor progreso como a terribles catástrofes. El descubrimiento de la fisión nuclear nos dio tanto la energía atómica como las armas nucleares. El desarrollo de la genética promete la victoria sobre las enfermedades, pero también conlleva los riesgos de crear bebés de diseño y armas biológicas. Cada nuevo conocimiento es una nueva prueba para nuestra sabiduría y nuestra moral. Nataspu, la civilización de las sombras en nuestra historia, tomó su decisión, nos entregaron el conocimiento, pero optaron por no intervenir en cómo lo utilizaríamos. Nos dieron la oportunidad de elevarnos o de caer. Y quizás ahí radique la lección principal. El verdadero desarrollo no es solo el progreso tecnológico, sino también el crecimiento de nuestra capacidad para manejar el poder que ese progreso nos otorga. Sin esa sabiduría, cualquier conocimiento, incluso el más grandioso, puede convertirse en una maldición. Dejemos a un lado los grandes temas globales por un momento y volvamos a la astronomía. Pero, ¿existen realmente candidatos que puedan desempeñar el papel de estas sombras? Análogos directos, por supuesto, no hay. No obstante, sí hay objetos que aún desconciertan a los científicos. Tomemos, por ejemplo, la estrella de Tabi, o KISS 8462852. Este objeto muestra caídas de brillo muy extrañas e irregulares que no se han podido explicar ni por la presencia de planetas, ni por ningún proceso estelar conocido. Una de las hipótesis más exóticas sugería que un enjambre de megaestructuras alienígenas orbitaba la estrella. Aunque la mayoría de los científicos se inclina ahora por explicaciones más naturales, como una nube de cometas, el misterio de la estrella de Tabi no se ha resuelto del todo. Otro ejemplo son los llamados supervacíos,
o voids. Son regiones gigantescas del universo que están prácticamente desprovistas de galaxias. Algunos de ellos, como el vacío de Eridanus, son tan inmensos y están tan vacíos que su existencia no encaja bien con el modelo cosmológico estándar. Por supuesto, no son sombras, en el sentido que las describimos, pero también son anomalías que sugieren que nuestra comprensión de la estructura a gran escala del universo podría ser incompleta. Cada una de estas rarezas es un indicio, un hilo del que, si tiramos, podemos desenmarañar una madeja entera de nuevo conocimiento. Imaginemos por un momento que una sombra así existe de verdad. ¿Cómo impactaría esto en nuestra vida cotidiana, en nuestra forma de percibir el mundo? Al principio quizás de ninguna manera. Para la mayoría de las personas, sería solo una noticia más del mundo de la ciencia, algo lejano y abstracto. Pero con el tiempo, a medida que el nuevo conocimiento y las nuevas tecnologías comenzaran a filtrarse en nuestras vidas, los cambios se volverían irreversibles. Imaginen un mundo sin enfermedades, sin pobreza, con energía limpia prácticamente inagotable. Un mundo donde los viajes espaciales fuesen algo cotidiano. Esto no solo transformaría nuestra economía y política, sino también nuestra propia psicología. ¿Qué haría el ser humano que ya no necesita luchar por su supervivencia? ¿Qué metas buscaría? Quizás dedicaríamos más tiempo a la creatividad, la ciencia y el autodesarrollo. O, por el contrario, podríamos hundirnos en la ociosidad y los mundos virtuales. El contacto con una inteligencia superior podría ser el catalizador tanto del mayor florecimiento como de la más profunda decadencia del espíritu humano. Sería una elección existencial que cada uno de nosotros tendría que afrontar. La presencia de la sombra en el cielo se convertiría en un recordatorio eterno de que no somos la cúspide de la evolución, sino solo uno de sus peldaños. Otro aspecto fascinante de esta historia es el papel de un solo individuo. Ben Carter, un estudiante de posgrado. Fue precisamente su enfoque no convencional, su decisión de examinar los datos desde una perspectiva diferente, lo que condujo al gran avance. Este es un patrón muy común en la historia de la ciencia. Los grandes descubrimientos no siempre son obra de profesores canosos en grandes despachos. A menudo, son realizados por mentes jóvenes y audaces, que aún no están atadas a dogmas ni a la autoridad establecida. Einstein era un simple funcionario en la oficina de patentes cuando escribió sus trabajos revolucionarios. Jocelyn Bell, quien descubrió los púlsares, era una estudiante de doctorado. Esta historia nos recuerda que, en la ciencia, lo que realmente importa no es solo el poder de los instrumentos, sino también la frescura de la perspectiva. En ocasiones, para ver aquello que los demás no pueden, solo necesitamos formular la pregunta correcta o aplicar un método inusual. Y quizás, la clave de los mayores enigmas del universo se encuentra ahora mismo oculta en los datos brutos de algún telescopio, esperando a su propio Ben Carter que sea capaz de detectarla. La ciencia no es solo conocimiento, es también imaginación, intuición y la valentía de ir contra la corriente. Son precisamente estas cualidades las que impulsan el progreso, guiándonos de un misterio resuelto al siguiente. Reflexionemos sobre la magnitud del tiempo. La sombra, de la que hablamos, ha existido durante millones, si no miles de millones de años. Ha sido testigo del nacimiento y la muerte de estrellas, del auge y la caída de innumerables civilizaciones. Para ella, la historia completa de la humanidad es apenas un instante fugaz, un solo fotograma en el vasto documental cósmico. Esto nos obliga a poner nuestros propios problemas y logros en la perspectiva adecuada. Aquello que consideramos eterno e inquebrantable, nuestras naciones, nuestras culturas, nuestros conflictos, es, desde la perspectiva del cosmos, una mera ondulación sobre el agua. La conciencia de esta escala puede ser, simultáneamente, aterradora y liberadora. Nos revela cuán pequeños e insignificantes somos, pero al mismo tiempo, resalta el valor incalculable de nuestro breve instante de existencia.
Somos la porción del universo que ha adquirido la capacidad de mirarse a sí misma, de formular preguntas y de buscar respuestas. Aunque solo existamos por un tiempo fugaz, en ese breve lapso podemos rozar la eternidad a través del conocimiento. Y quizás, precisamente, esa sea nuestra misión principal. La civilización de la sombra eligió su camino, convertirse en una conciencia eterna. Solo el futuro revelará qué rumbo tomará la humanidad cuando llegue su momento. En nuestra historia, la sombra se reveló como una fuente de conocimiento. Sin embargo, ¿y si hubiera sido algo radicalmente distinto? ¿Qué pasaría si no fuese un creador inteligente, sino un fenómeno natural, basado en una física que aún no hemos descubierto? Pensemos, por ejemplo, en un agujero de gusano estable que condujera a otro universo con leyes físicas distintas. La luz que entrara en él simplemente desaparecería para nosotros, para siempre. O podría tratarse de un objeto compuesto de materia espejo, una forma hipotética de sustancia que solo interactúa con la nuestra mediante la gravedad. Un objeto así sería completamente invisible y capaz de bloquear la luz de los cuerpos celestes de fondo. El universo podría estar repleto de fenómenos que ni siquiera podemos imaginar todavía. Somos como aquellos que viven en el fondo del océano, tratando de juzgar el mundo entero observando la luz tenue que se filtra a través de la inmensidad del agua. Cada nuevo instrumento, cada telescopio que construimos, es como un intento de ascender un poco más, de ver un poco más lejos y con mayor claridad. Y cada nuevo descubrimiento expande nuestro horizonte, demostrando que el mundo es mucho más vasto, complejo e interesante de lo que imaginamos ayer. El enigma de la sombra, incluso si solo resultara ser un extraño fenómeno natural, sería de todos modos un gran hallazgo que nos obligaría a reescribir por completo los libros de texto de la física. Volvamos a usted. ¿Qué habría hecho en el lugar de Evelyn Reed o Ben Carter? Imagine ser el primero en ver esa señal, el primero en comprender su significado. Se lo contaría a alguien. Intentaría utilizar ese conocimiento para su propio beneficio. O el miedo le obligaría a intentar ocultarlo todo. Este experimento mental nos ayuda a entender la complejidad de las decisiones que enfrentan los científicos reales. La responsabilidad que recae sobre los hombros del descubridor es inmensa. De sus decisiones puede depender el destino de muchas personas. En nuestra historia, los protagonistas eligieron el camino de la prudencia y la colaboración, y esto, al final, salvó a la humanidad. Pero la historia también conoce otros ejemplos. La ciencia no es un campo estéril de ideas puras. La hacen personas reales, con sus ambiciones, miedos y debilidades. Y por eso es tan vital que existan principios éticos en la comunidad científica, un sistema de frenos y contrapesos que ayude a minimizar los riesgos y a dirigir el poder del conocimiento hacia el bien. La historia de la sombra es, también, una parábola sobre la elección moral del científico y sobre su deber ante la sociedad. Y con esto, nuestra conferencia llega a su fin. Hemos recorrido un largo camino, desde una simple mancha oscura en una imagen hasta reflexionar sobre el destino de la civilización. Hemos explorado numerosas hipótesis, desde las más sencillas hasta las más fantásticas. Vimos cómo un solo enigma puede actuar como catalizador de un progreso científico y social extraordinario. Esta historia es, por supuesto, ficción. Hasta el día de hoy, los astrónomos no han encontrado nada parecido a la sombra que describimos. Pero se basa en ideas científicas reales, en las preguntas genuinas que los científicos se hacen al observar el cielo nocturno. ¿Qué es la materia oscura? Existen otras dimensiones. Estamos solos en el universo. Por ahora, no tenemos respuestas para estas preguntas, pero cada día, cada noche de observación, nos acerca un poco más a ellas. Y quién sabe, quizás las noticias de mañana nos traigan la primicia de un descubrimiento que será aún más asombroso que la historia que acaban de escuchar. El universo está lleno de misterios. Y lo más fascinante de la ciencia es que, tras cada enigma resuelto,
Siempre se esconde uno nuevo, aún más interesante. El viaje del conocimiento es infinito, y todos nosotros estamos apenas en sus comienzos. ¿Qué fue realmente aquello? Una sombra perfectamente negra, sin objeto, que resultó no ser un vacío, sino una presencia. La presencia de una inteligencia tan antigua y poderosa, que había transformado un cúmulo estelar completo en un ordenador gigante. El descubrimiento, que empezó como un simple enigma astronómico, se convirtió en el primer contacto y en la mayor prueba de la historia de la humanidad. No era solo un hecho científico, era un regalo y una maldición a la vez. Un conocimiento capaz tanto de elevar nuestra civilización hacia las estrellas, como de sumergirla en el caos. Esta historia nos demuestra que los descubrimientos más increíbles pueden ocultarse en los detalles más insignificantes, en anomalías que inicialmente descartamos como un simple error. Nos recuerda que el universo es mucho más extraño, complejo y asombroso de lo que podemos siquiera imaginar. Y la pregunta central que nos plantea no es: ¿estamos solos? Ni así no. ¿Estamos preparados para no estarlo? Gracias por haber compartido este tiempo conmigo, sumergiéndonos en este misterio cósmico. Espero que este viaje haya sido tranquilo y fascinante para ustedes. No olviden suscribirse al canal para no perderse las nuevas historias para conciliar el sueño. Denle a me gusta si disfrutaron de este relato. Y en los comentarios díganme, ¿qué creen ustedes que se esconde realmente en los rincones más oscuros de nuestro universo? Buenas noches y dulces sueños.